Muy buenas noches, bienvenido a este nuevo ciclo de A Patrimonio Vivo, el cual hemos dedicado en esta versión ya de final de año a la fotografía chilena. En versiones pasadas hemos hecho una visita a la música, al cine y al teatro chileno. Y sin duda, la fotografía en el último tiempo se ha ganado un espacio de mayor visibilidad en el espacio público y que hoy nos permite, ¿cierto?, reconocerla como una importante labor de, por una parte, de desarrollo artístico, pero también una tremenda contribución para lo que es la memoria de nuestro patrimonio cultural. Y hoy tenemos a un invitado que es Luis Poirot. Muy buenas noches, Luis. Espero que te encuentres bien. Gracias por aceptar esta invitación. Dada la importancia que tiene tu testimonio para lo que es el patrimonio en Chile, pero específicamente en lo que es el desarrollo de la fotografía. Voy a hacer una lectura breve de algunos antecedentes biográficos de Luis y de ahí vamos a dar inicio a la conversación. Luis Poirot nació en Santiago de Chile. En la conversación vamos a poder ir viendo que tiene algo de nostalgia por este Santiago de Chile. Estudió actuación y dirección teatral en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. También se formó en cine y televisión con una beca en la radio televisión francesa. Es fotógrafo desde 1964 y, bueno, tiene una extensa trayectoria ligada al teatro, en teatros emblemáticos que en ciclos pasados lo hemos abordado, por ejemplo, el Ictus y el Teatro de la Universidad de Chile, ligado a la industria, al cine, también ha sido, ha dirigido la fotografía de películas y también ha colaborado y realizado distintos programas de televisión. Claramente también es un gran formador de fotógrafos en Chile y en otros países. Y quisiera destacar finalmente algunas de sus publicaciones, porque parte de la trayectoria de Luis tiene que ver con que también ha publicado su trabajo fotográfico no solo en exposiciones, sino que tenemos la textualidad de sus trabajos. Y por mencionar algunos, ya desde finales de la década del 80, aparece, por ejemplo, Retratar la ausencia, que va a tener difusión en Chile, publicación en España y en Estados Unidos. Se abren las Alamedas ya en el 90, y justamente cuestiones relacionadas a nuestro patrimonio arquitectónico, por ejemplo, como espacios públicos de Santiago, puentes de Chile, postales de Chile y su trabajo también sobre algunas iglesias. Bueno, en el último tiempo se ha destacado mucho la trayectoria de Luis, sobre todo por ahí pueden encontrar una nota de prensa reciente, ¿no? Por ahí en la tercera, ¿cierto?, donde se le reconoce a Luis como el fotógrafo de la literatura chilena, según el título de la prensa. Y
Y bueno, Luis, me gustaría partir hablando contigo un poco del Santiago que te tocó vivir, el Santiago que te tocó habitar, considerando esta idea de cómo ha cambiado nuestra ciudad y nuestro espacio público. Si nos Bueno, puedes rememorar. sí. Yo nací en una clínica que ya no existe, no conocí, en la calle Maturana. O sea, soy santiaguino del centro, ¿no? Viví durante muchos años en un pasaje que queda abajo en la calle San Isidro, frente a donde estaba la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, donde hice clase. Ahí mi padre había comprado una casa, esas casas chilenas, con 2 o 3 patios, que yo recuerdo con mucha nostalgia y que lo pasé muy bien. Viví un tiempo en la calle Tarapacá. Después, cuando mis padres se separaron, mi padre se fue a Francia, inició otra vida, y, y con mi madre y mi hermano menor vivimos en un departamento en la Alameda, frente al Cine Carrera, a la Avenida Brasil, cerca ahí de la Avenida Brasil. Entonces, durante mucho tiempo, yo caminé mucho por esas calles de Santiago, caminé mucho en la noche, en mi época de estudiante de la Escuela de Teatro. Caminé por la Alameda hasta abajo, muchas noches con Víctor Jara conversando. Yo era ayudante de dirección de Víctor Jara en varias obras, y nos íbamos conversando por la Alameda sobre la obra, y de repente entrábamos en intimidad y nos contábamos nuestras mutuas penas de amor. Y nos metíamos en esa calle que queda al lado del Cine Carrera, que yo durante muchos años no quise saber ni siquiera cómo se llamaba ese espacio, que es el espacio, la Plaza de la Libertad de Prensa, que se llama, donde está la editorial LOM hoy en día. Ahí nos sentábamos. Barrio Concha y Toro. Barrio Conchitoro, nos quedábamos hablando a las 2, 3, 4 de la mañana, y después salíamos a la Alameda, yo vivía al frente, me dejaba ahí Víctor. También con mi profesor y amigo, que fue un verdadero padre para mí, el director Eugenio Guzmán, que vivía de la Alameda más al sur, y también yo a veces lo acompañaba, o él me acompañaba. Entonces fue barrios que yo recorrí mucho en la noche. Y yo viví 12 años de exilio, viví 2 años en París y 10 años en Barcelona. Y yo lo que echaba de menos no era la cordillera, porque la cordillera a veces no se ve, está tapada por el smog, por la mugre y todo lo demás. Además, yo nunca fui aficionado al esquí, no tenía ninguna idea de esa. Eh, yo echaba de menos ese Santiago para mí. Yo echaba de menos 2 cosas. Echaba de menos ese Santiago, y echaba de menos un pueblo donde a veces pasábamos los veranos, que es el monte, que está ahí cerquita, ¿no? Entonces, el pueblo de los veranos de mi infancia era el monte. Entonces, cuando yo la última foto que hice antes de irme al exilio fue la moneda bombardeada. Eso fue lo último que hice antes de irme. Y yo llegué un día de marzo de 1985, el día del terremoto. Llegué a las 8 de la mañana y el terremoto fue en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, no me acuerdo. Y yo salí al día siguiente en la mañana con una gran cámara, un trípode, una cámara esa de formato grande, a fotografiar qué había pasado con mi Santiago. A mí no me interesaba ni Vitacura, ni Las Condes, ninguna de esas cosas. Eso no es mi ciudad. Y encontré esta ciudad muy destruida, irónicamente
las calles que tenían nombre como Libertad, Esperanza. Eran calles que estaban en el suelo. Barrio Yungay. Sí, y era como que hubiese habido una guerra, un bombardeo. Es como cuando tú ves las fotos de Beirut o de Irán, eso. Era ese panorama. Era muy doloroso para mí. Y fotografié frontalmente, sin gente, como quien fotografía un decorado de teatro. Esta casa, cómo se había caído. Era mi inventario. Era la destrucción, pero yo estaba fotografiando, después me di cuenta, no solo la destrucción física de Santiago, sino los ideales de un país. Los ideales del país donde yo me había criado, donde yo había crecido, era lo que se había destruido y era lo que estaba en el suelo. Porque yo llegué a un país muy distinto del que yo había dejado, al que me costaba entender muchas cosas, no entendía muchas cosas. Por ejemplo, me dijeron, oye, ¿tú conoces el Parque Arauco? Y yo pensé que era un gran jardín. Qué inteligente, dije yo. Han construido un jardín y habrán traído árboles con especies nativas del sur, y que pensé, esa fue la imagen. No, no, entonces, porque todos me hablaban de eso, el Parque Arauco, gran orgullo, el Parque Arauco. No, 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 no. Bueno, a los pocos días alguien me lleva en auto, nos paramos en un estacionamiento, había antes una playa, estacionamiento. El Parque Arauco, me dice con orgullo. Yo veo que es un mole, un supermercado. Y dijo, yo pensé, pero estos tipos están locos, están absolutamente locos. Entonces empezó un proceso de tratar de entender, no adaptarme. Nunca me he adaptado, ni quiero adaptarme. Yo soy un contracorriente de este sistema. Entonces, yo voy contra la sociedad de consumo, contra este modelo que han instaurado. Yo ese país no lo quiero. Entonces, pero por lo menos a entender las claves. Por eso no quise volver, me habían echado a la Universidad Católica, me habían expulsado de la Escuela de Periodismo sin razón, y poco tiempo después me ofrecieron reincorporarme a hacer clases en la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Hice un par de semestres y después me dijeron si quería quedarme ahí y dije no, esta no es mi universidad. Yo me había educado en una universidad en que era un mundo solidario, en que todos éramos amigos, todos compartíamos las dificultades y los problemas. Y llegué a una universidad que era un supermercado que vendía títulos y los alumnos no iban a reflexionar, a aprender, a equivocarse, que es lo propio de la educación, sino a comprar un título. Yo dije, esto no me interesa. La educación de mercado. Entonces, no quise, y cuando me han llamado y me han ofrecido, no, ya no, porque estoy muy viejo ya, pero hacer clases en la universidad, digo, no. Entonces hago clases en mi taller, como yo quiero, y en la forma que yo entiendo que es la educación, la formación de un creador. Déjame acentuar dos cosas de esta última parte del relato. Para ponerlo de algún modo, ¿no? Un Luis Poirot, podríamos decir que en este recorrer y el habitar la ciudad logra ese sentimiento de pertenencia con el espacio social público de Santiago, pero que digamos a la vuelta, y este Santiago post terremoto, no solo físico, ¿no?
como de la destrucción, de la catástrofe, ¿sientes tú ya un desarraigo con ese habitar? Absolutamente. Y ahora estamos viviendo otra destrucción. Yo cuando voy al centro de Santiago me da mucha pena, porque es una ciudad, pareciera ser que es una ciudad que nadie quiere, ¿no? Y Santiago es una ciudad entrañable, pero que hay que saber descubrirla. Tiene rincones, tiene barrios. No es la gran ciudad, la cosa así como podría ser París o como podría ser Barcelona, no. Es una ciudad que tiene tesoros escondidos que hay que saber descubrir. Muchas veces he hablado con el escritor que mejor conoce Santiago, Roberto Merino, y hemos hablado de eso, cómo es una ciudad que hay que saber descubrir, que hay que recorrer. Pero eso cada vez menos y es extraño porque cuando se produjo este reventón de ira justificado por los abusos, destruimos la ciudad. Si la ciudad no nos había dicho nada y nos pertenece a todos, deberíamos cuidarla. Y sin embargo, nos ensañamos con destruir la ciudad. ¿Qué significan los grafitis? No hay nada más feo que eso. No hay nada más horrible que eso. Eso no aporta nada. No es cultura, no es nada. ¿Me entiendes tú? Entonces, eso daña. Y yo creo que a nosotros nos daña porque provoca un entorno que no es grato de ver, no es grato de salir a caminar, a pasearse. La ciudad es un espacio público donde tú tienes que perderte, pasearte, encontrarte, ¿no? Y ahora eso cada vez pasa menos. Quizás eso provoca la enorme agresividad con que estamos viviendo, ¿no? Que es un espacio desquiciado, ¿no? Entonces, pero somos nosotros mismos quienes hemos desquiciado y destruido. Yo me pregunto, no tengo la respuesta, si no tendrá algo eso que ver cuando en los planes de educación se eliminan las artes plásticas, se elimina la pintura. Entonces, no hay una formación estética. Pareciera que si tenemos dos opciones entre crear algo bello y algo feo, escogemos siempre lo feo y no lo bello, ¿no? Y eso pasa no solo en el centro de Santiago. Qué horror es Vitacura y qué horror es Las Condes, y también el horror se va para allá, ¿no? Pareciera ser la fealdad patrimonio nacional, ¿no? Y esa fealdad yo creo que nos desequilibra bastante como sociedad, ¿no? Lo estético es muy importante, es un valor fundamental, pero estos ingenieros comerciales que han sido responsables también de la destrucción del país, eliminaron, creyeron que no era práctico. Es verdad, el arte no es práctico, no sirve para nada, no se puede cuantificar en dinero, pero es muy importante para el alma, para el equilibrio del ser humano, ¿no? Entonces, ojalá se vuelvan a recuperar esos ramos que son aparentemente inútiles, pero son necesarios. Filosofía, yo creo que también. ¿Cómo no va a ser importante el pensamiento? Las posibilidades de opciones, ¿no? Yo creo que nos hemos empobrecido mucho y gran parte viene desde la educación. Sí, pensaba yo estoy dando un curso de estética este semestre y se llama la estética desde un punto de vista como espiritual, ¿no? De esta idea de que cuando uno
aprecia la belleza, que puede estar en la naturaleza o que puede ser entregada por el artista, ¿no? Lo que provoca en el ser es una conmoción, es una sensación claramente de agrado. Y el arte, yo creo, el arte y la cultura extrae de ti lo mejor que tú tienes como ser humano. Saca de ti lo mejor que tienes como ser humano, lo más generoso, lo más positivo que hay en ti, ¿no? Y después me recordaba de cuando decías que Santiago tiene como estos pequeños espacios donde uno puede encontrar un cobijo, ¿no? Esa sensación de bienestar. Pensaba en esa figura de Borges y el Aleph, como en estos espacios que hay que son puntos en donde uno se siente totalmente contenido, ¿no? Y Santiago, como decías tú, tiene ciertos lugares en el cual se puede encontrar esa contención. Fíjate tú el acto de agresión, que es una agresión, el edificio de la Telefónica. Que tú tenías ese vértice creado por Vicuña Maquena, que era el parque forestal desde la estación Mapocho, el Museo de Bellas Artes, la Plaza Italia, la cordillera. Tenías toda una propuesta que no se ha hecho nunca más, ¿eh? No, nunca más hemos tenido esas cabezas que han hecho ese espacio público. Y plantifican un teléfono celular enorme de no sé cuántos pisos al final, que lo ves desde todas partes y que te quita la vista de todo. Si debiéramos haber descargado la ira con algo, debería haber sido con ese edificio. En octubre deberíamos haber echado abajo a ese edificio, ¿no? Como decía, a veces decía un amigo español, un arquitecto amigo español una vez, cuando yo estaba recién llegado a España, paseábamos por la costa y donde estaba lleno de estas construcciones construidas turísticas para la especulación financiera en la época de Franco y que habían destruido ese entorno. Pequeños pueblos, pequeñas caletas que tenían una armonía, una arquitectura, ya no se podía ver ni el mar. Entonces me decía, aquí lo único que cabe es el urbanismo de la dinamita. Hay que volarlo todo, hay que eliminar todo, ¿no? Ellos vivieron, España vivió eso, y hay lugares enteros, pero después yo estuve en otro lugar, estuve en otro país, en Túnez, me acuerdo, y Túnez estaba pensando en la construcción del turismo, y el señor que estaba ahí con nosotros me decía, nosotros estamos aprendiendo de todos los errores que hizo España. No queremos hacer nada de lo que hizo España con el turismo. Ninguna de esas construcciones, nada de eso, ¿no? Porque la verdad hay lugares enteros. Tú en Cataluña, donde yo viví, muchas veces para encontrar lugares así, tienes que irte donde no estaban los turistas, tienes que irte para adentro, hacia los cerros, hacia las montañas. Ahí se ha conservado, pero lo que está cerca del mar ya lo destruyeron, ¿no? Luis, hace un rato hablábamos acerca del teatro, de tu formación en el teatro, tú recordabas la figura de Víctor Jara. Hay por ahí cierto disponible en la web una foto emblemática tuya, patrimonial, podemos decir, con Sieveking, Bélgica Castro, una imagen que se ha recuperado en el último tiempo.
¿Cómo se fue dando, digamos, tu tránsito hacia la fotografía después de esta formación en el teatro? Sí, yo vengo, es que yo vengo de antes, yo en este libro que salió hace poco, el último, sobre los escritores, el paisaje del rostro, yo ahí explico en el prólogo que yo soy deudor de la literatura. Hay una corriente fotográfica que es deudora de las artes plásticas, que se identifica con las artes plásticas. Yo para nada, no tengo nada que ver con eso. Yo soy deudor de la literatura. A mí lo que me forma, no soy escritor, soy lector. Entonces, desde chico, ¿no? Desde chico, quizás porque yo desde chico sufría alergia, siempre el tema de los ojos, qué curioso, o sea, yo hice con lo más débil de mi organismo mi profesión, entonces tenía una alergia que me dejaban a oscura en una pieza toda la mañana porque no podía abrir los ojos y mi abuela francesa que me crió me pasaba un algodón con té para irme despejando la costra que tenía y me hablaba y me contaba historias en francés, me contaba cuentos en francés, pues ya toda la mañana y me entretenía con eso. Entonces yo crecí con eso. Luego, cuando ya empecé a leer, además empecé a leer primero porque fue a la Alianza en francés, casi que en castellano, leía mucho y me gustaba mucho, pues reencontraba estos cuentos de mi abuela y los leía. Entonces, siempre leí mucho, era muy solitario y tenía mucha diferencia de edad con mi hermano mayor, ¿no? Eran 7 años, entonces era otra galaxia mi hermano. Entonces, esto también de estar muy solo en la casa, eh, mi refugio era la lectura y al principio era una revista maravillosa, el Peneca. Y el Peneca tenía una mezcla porque tenía historietas y tenía cuentos, textos de cuentos de Salgari, de Julio Verne, de estos escritores. Entonces tú pasabas de la historieta sin darte cuenta a un texto literario, ¿no? Entonces eso me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar y mi abuela me daba una semanada y yo partía desde muy chico a una feria del libro de verdad que existía en la Alameda, ¿no? Unas carpas, un espacio enorme donde hoy día hay unos edificios, Alameda entre Estado y Ahumada, todo eso era un solar y lleno de puestos así, con libros que eran baratos porque yo podía comprarlos. Entonces yo fui formando una biblioteca que mezclaba a veces historieta y a veces novela. Entonces siempre fue mi apoyo. Mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, entonces estaba muchas horas solo y leía. Luego, incluso en los momentos difíciles de mi vida, todos tenemos un pasado. Yo estuve 3 años y un día en la escuela militar, a los 14, 15, 16 años. Entonces, el régimen era muy cruel, muy violento y muy abusivo. Piensa tú que el brigadier, que el que me tocó a mí el primer año al principio, era Iturriaga Neumann, que hoy día está en la cárcel por los crímenes, y que era igual de perro entonces como fue después el resto de su vida. Entonces era un permanente abuso al que estábamos, abuso y humillación a lo que estábamos sometidos. La frase más común era, tú no eres nada, tú no eres nadie. Eso es lo que permanentemente te iban a decir. Entonces yo entraba de contrabando a la escuela novelas, novelas muy simples, no te creas que era Joyce, ninguna cosa de esa.
Literatura muy simple, pero que me gustaba, y le entraba de contrabando porque estaba prohibido meter eso. Y en la noche, con una linterna, me iba al baño y a las 2, 3 de la mañana me sentaba en el baño a leer. Y esa lectura, el mundo de la literatura, me permitía soportar lo que iba a tener que enfrentar al día siguiente. Después, cuando ya me fui, terminé ahí, yo no sabía qué hacer con mi vida. Estuve un tiempo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. No me sentía cómodo ahí, vagaba por las calles de Santiago, hacía la cimarra, no iba a clase. Y leía, me iba al Parque Forestal con una novela, leía, o el Cerro Santa Lucía, y leía. Entonces encontré en el teatro el mundo, en lo del teatro lo que me gustaba era el texto dramático. Lo primero que me impactó fue una obra, el texto, no era ser actor, no era dirigir, a veces un poco dirigir, pero era la obra dramática. Y vi una obra de Egon Wolf que reflejaba el mundo caótico que en ese momento yo estaba viviendo, sin padre, sin familia, repartido por todos lados, con conflicto con mi hermano. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero comunicar esto que hay aquí. Entonces yo entré al teatro por la literatura, por el texto dramático, ¿no? Y es lo que me importa aún hoy en día en el teatro, es el autor, el texto dramático. Entonces, al mismo tiempo, el teatro era efímero, porque terminaba la función y ¿qué quedaba? Quedaba un recuerdo de una voz de un actor, de un gesto, de una luz, de una cosa. Y lentamente me fui llevando a la idea de guardar eso efímero que yo había visto. Y mis primeras fotos que hago en el Teatro Ictus, en la Sala de la Comedia, son fotos de ensayos de actores. Yo quería guardar eso que estaba viendo. Y las vio Jorge Díaz, arquitecto y dramaturgo, y que se encargaba de los programas del teatro, y me dijo, yo quiero que hagas las fotos de la próxima obra. Le dije, Jorge, yo no sé nada, no sé de técnica, tengo esta cámara que traje de Francia con ayuda de mi padre, pero no tengo laboratorio, no tengo luces, no tengo nada. No, me dijo, pero tú tienes la mirada del hombre de teatro que no tiene el fotógrafo que nosotros usamos. Él tiene la habilidad técnica que tú no tienes, pero no entiende el mundo del teatro. Y tú en tus fotos, y a veces una foto para mí, me dijo Jorge, como dramaturgo, una foto es la esencia, puede llegar a ser la esencia de toda la obra que yo he escrito. Me dijo él. Entonces él me dio ánimo, me fue metiendo al teatro. Durante mucho tiempo yo después dirigí teatro y hacía fotos de teatro. Pero la foto de teatro que hacía eran fotos raras, ¿no? Yo sacaba a los actores a la calle. Bueno, primero por la dificultad técnica, porque no tenía estudio, no tenía luces, no tenía trípode, no tenía nada, tenía que trabajar con la luz del día. Entonces inventaba una situación que tenía que ver con la obra de teatro, pero que no se veía en la obra de teatro. Entonces, a veces llevé a los actores, por ejemplo, una obra que trataba de la matanza de unos mendigos, que se hablaba en la obra, pero no se veía. Los llevé al lado del río Mapocho y, como si fuera una película, hice esa escena. Obras de Chekhov, busqué casas que tuvieran que ver con eso y llevaba a los actores vestidos y maquillados y hacía como una puesta en escena. El retrato que hacía del actor era una mezcla rara entre retrato del personaje y retrato del actor, ¿no? Y entonces fui creando una cosa que era distinta, que era diferente, ¿no? Entonces hice muchas cosas de esas, ¿no? Era lo que me entretenía. A mí no me gustaba eso, simplemente
ir sacando la foto como del punto de vista de un espectador que está sentado en la platea y sacar eso. Yo buscaba, en el fondo yo hacía una reinterpretación de la obra de teatro, a donde salía mi parte de formación de director de teatro. Sí, Esas fotos, disculpa, yo estuve a punto de preguntarte eso, sí, como cuando señalabas tu cosa de esta como condición de soledad y retraído, si es que eso te había ido formando como con el ojo del espectador. Pero en lo que cuentas ahora, como que logra confluir en la foto tu experiencia de director, pero también esa valoración que tú hacías al texto, ¿no? Porque eso lograba dar la imagen, ¿no? claro, absolutamente. Yo estudiaba primero el texto mucho, lo leía muchas veces, o sea, tenía mi propia versión. Yo como que dirigía mi propia obra, hacía mi propio, me ponía de acuerdo con el director, pero hacía mi propio montaje. Pero a mí el tema de la soledad yo creo que se me acabó en la escuela de teatro. En la escuela de teatro yo encontré compañeros maravillosos. Muchos ya han muerto, pero a quienes recuerdo con gran cariño. Y profesores maravillosos. Yo todo se lo debo a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ella me lo dio todo, ella me sanó. Yo era un hombre que venía dañado, herido, por la vida familiar rota, por el paso por la escuela militar. Entonces, eh, a mí la escuela de teatro me da todo, me da el sentido de la cultura, la responsabilidad con el arte, el compañerismo, el afecto, todo, me lo da todo, ¿no? Me sana, me cura, ¿no? Entonces, yo solo tengo agradecimiento hacia la escuela de teatro, ¿no? Solo tengo agradecimiento a esa escuela y hacia esa universidad, que era una universidad muy solidaria, ¿no? Eh, entonces, como te digo, yo todo entonces se lo debo a la literatura. Yo estoy leyendo permanentemente, ¿no? Y este libro que salió y que ahora estoy trabajando en un segundo volumen, vino porque de repente me di cuenta que las editoriales chilenas en general no reeditan, o sea, un autor muere y desaparece, ya no hay más libros de él. Mi amigo Carlos Cerda, que murió no hace mucho y que es autor de una gran cantidad de libros muy importantes, anda a encontrar un libro de él. Tienes que ir a una librería de viejo, a lo mejor, con suerte, lo encuentras. Pepe Donoso, bueno, porque firmó contrato antes de morir con una gran multinacional española, por eso se encuentran, y no todos los libros. Pero tanto escritor chileno, ¿quién se acuerda de Luis Domínguez? Nadie. Nadie. Anda a encontrar un libro de Luis Domínguez, ¿no? Compañero de promoción de Antonio Escármeta, porque claro, los autores mueren y ya no pueden ir a un matinal, no pueden ir a una feria del libro a firmar autores, ya no pueden dar una entrevista para un diario. Entonces, ya no son interesantes para estas editoriales manejadas por ingenieros comerciales, ¿no? Entonces, no hay pasado, esta destrucción que hemos hablado de la ciudad se proyecta en todo. Nosotros destruimos nuestro pasado cultural permanentemente. Parece que cada generación está inventándolo todo, ¿no? De repente los fotógrafos en Chile creyeron que la fotografía en Chile había empezado con la generación del 80. No, señores, hay fotografía antes y fotografía muy buena y muy importante. Lo que pasa es que los tenemos olvidados. No tenemos un museo que recoja esos archivos, ese acervo cultural. ¿Me entiendes tú? Entonces, este libro, este, es mi pequeña pataleta. Yo como no voy a salir a disparar a la calle, ya no tengo edad de enfrentarme a los carabineros, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Mi pataleta, mi protesta, mi ira es
hacer algo, crear algo. Ujú. Yo creo esto, y creo este pasado de memoria que incite a la curiosidad, que tú abras y dices, va, ¿y este señor quién era? ¿Quién era? Y que salgas a la calle a buscar un libro de él, ¿no? Ujú. Ese Ujú. es mi propósito, y esa es mi manera humilde de pagar algo de mi deuda que tengo con la literatura. Ujú. Luis, dos cosas, ya que señalaste tú una, un poco referencia a lo que era la fotografía chilena en el periodo en que tú empezaste a tomar las fotos, y tal vez esa genealogía que en algún sentido acabas de aludir, porque generalmente aparece, si es que uno trata de buscar lo más curioso, llegamos a Sergio Larraín, que es como eh, conocido, ¿no? Pero ¿qué otras figuras crees tú Mira, que podemos recuperar en el relato? yo cuando volví a Chile el año 85, empecé a preguntar por Sergio Larraín, a quien había conocido el año 69, que habíamos trabajado juntos y que había fotografiado y todo lo demás. Entonces, llegué el año 85. ¿Qué es de Sergio Larraín? ¿Quién? Me decían. Sergio Larraín, un fotógrafo. No, no existe, está inventando. Si no existe ningún fotógrafo que se llama Sergio. Los fotógrafos me decían eso, ¿eh? Y me costó mucho hasta que alguien finalmente me dijo, está en Ovalle, no tiene teléfono, hay que escribirle a la casilla de correo de Ovalle y te va a contestar. Le escribí, me contestó, fui a Ovalle y volvimos a reiniciar, pero no lo conocía nadie, no lo conocía a nadie. Yo tenía un pequeño espacio en el Canal 13 de televisión dedicado a la fotografía, en esos programas dedicados a la cultura, domingo en la mañana, que no ve nadie, ¿no? Entonces, ahí hablé varias veces de Sergio Larraín y mostré fotos de él, porque tenía libros, algunas cosas de él. Pero en esa época nadie sabía de él, y él estaba para allá, feliz de la vida, perdido. Entonces, incluso una vez me dijo, no sigas hablando de mí, porque eso incita a la curiosidad y la gente va a venir acá a verme. Y a mí me ha costado mucho conquistar esta tranquilidad, esta soledad de aquí, ¿no? Bueno, y hay tantos fotógrafos más que han muerto, que sus archivos se han perdido algunos se han conservado por la familia que ha tenido la voluntad hace poco la hija de Javier Pérez Rice pudo publicar a cuenta de ella un libro con la obra de su padre, que estaba totalmente perdida e ignorada. Ella la tenía en su casa, pero generalmente la gente no sabía. Entonces ella ha perseverado, no sé, 30 años hasta que ha logrado sacar el libro con las fotos de su padre, Javier Pérez Ray, que nada menos que hizo las últimas fotos maravillosas de Violeta Parra cantando, una semana antes que se matara, ¿no? Entonces, y que hizo muchas cosas de la cultura chilena. Y así hay tantos fotógrafos que ya no están, y que yo sé, porque me tocó vivir, tengo 81, voy a cumplir 82 años, me tocó convivir con alguna de ellos. Soy de una generación que alcanzó a conocer estos fotógrafos mayores. Jorge Soré, que fue fotógrafo el año 25, cuando yo lo conocí el año 82, 83, ya estaba retirado, pero hablé con él, lo fotografié, vi su trabajo. Entonces, hay un gran don Antonio Quintana, que ahora último, gracias al esfuerzo del archivo de la Universidad de Chile, ha vuelto a salir a la luz, pero que estaba perdido, estaba olvidado, ¿no? Entonces, a mí los belgas, cuando yo estaba en Bélgica, me dijeron, ustedes, una cosa muy dura, me dijeron, estábamos hablando de hacer unas exposiciones
de fotografía chilena en Bélgica. Entonces me dijeron, ustedes no tienen credibilidad como fotografía mundial, internacional, porque no tienen pasado, no tienen patrimonio. Entonces, están en la situación de los griegos que tenían las figuras del Partenón en el suelo y pasó un inglés y se las llevó y hoy día están en el Museo Británico y ellos lloran. El día que alguien quiera hacer una historia de la fotografía chilena, va a tener que ir a una universidad norteamericana o una universidad europea para encontrar los elementos de una historia de la fotografía de Chile. Porque hay algunos archivos, pero archivos que a mi juicio no funcionan y no deben de ser lo que debe ser un archivo de autor, ¿no? El autor es el importante, no es el tema. Tú no puedes hacer un archivo diciendo fotos de la Plaza de Armas, taca, taca, taca. No, es la mirada que hizo sobre la Plaza de Armas Luis Ladrón de Guevara, o Patricio Guzmán, o Antonio Quintana. Son las distintas miradas. Eso es la fotografía. A propósito, tú has dicho de, como ha usado en la entrevista la palabra de, como de responsabilidad y de realizar un trabajo. En este caso nos mostrabas este libro, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo, afirmabas tú. ¿Cómo sientes tú este ser testigo de una historia? Porque ha hablado del archivo también. Uno para ir a la historia tiende a ir a leer un libro de historia, pero en esta imagen también aparece este testigo, ¿no? ¿Qué sientes tú con esa responsabilidad, como decías hace un rato? Yo tengo una responsabilidad, una deuda con mis maestros, con mis compañeros, con los escritores, con la gente que ha dado tanto por el arte y la cultura en Chile. Entonces yo no puedo pasar por este mundo e irme de este mundo solamente habiendo recibido. Algo tengo que dar, algo tengo que compartir. No sé si es importante o no. En la medida de mis fuerzas, hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Simplemente para esta cadena sin fin, esta carrera de postas que es la vida, ¿no? Yo pueda haber aportado un poco y estos años que he estado no hayan sido solamente recibir, pueda compartir algo y dejar algo. Si sirve o no sirve, no lo sé, ya se sabrá más adelante, ¿no? Ese es mi Ahora, y algo que hablamos antes, no me quedo esperando en mi casa sentado a que me lo vengan a ofrecer. Yo he hecho casi 30 libros. La mayor parte son fruto de un esfuerzo personal y de mi familia que se sacrifica para que yo pueda hacer ese trabajo, porque no tienen financiamiento, ¿no? Entonces, yo no me quedo a esperar que me vengan a dar un financiamiento. Yo hago, ya veré de dónde sale, ¿no? Entonces, a veces jóvenes fotógrafos me dicen, sí, pero tú tienes mucha suerte. Ningún libro me lo han regalado, ni uno, ni uno. Yo he tenido que ir a hacerlo, hay que hacerlo. Importante lo que señalas como testimonio, porque uno piensa, ¿cierto?, en tu caso, que claro, uno te ve, te reconoce como en un cierto canon fotográfico y
como un artífice, un creador, también de lo que es la cultura chilena. Y uno podría suponer, ¿cierto?, que para eso has contado con todos los respaldos, ¿no? Entonces me parece interesante que señales este punto de cómo esa colaboración que recibes no de la institución, pero sí de un grupo cercano. Sí. Tú para hacer este trabajo, yo no me quejo, yo elegí esto, pero sacrifico a mi familia. No le puedo dar ciertas comodidades o ciertas cosas porque las sacrifico para hacer el trabajo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ellos comparten, mis hijas, mi mujer, Fernanda, que es fotógrafa también, y mis hijas, Aurora, que tiene 15, e Isabel, que tiene 12, ellas entienden que lo que yo estoy haciendo es eso, y no piden más allá de lo que se puede. Entonces, es toda tu familia que hace compartir este esfuerzo. Sería mucho más fácil si yo dijera, bueno, me voy a dedicar a la fotografía publicitaria. Y un fotógrafo publicitario en una mañana puede ganar más de lo que yo puedo ganar en un año de trabajo. Esa es la diferencia. Pero sin embargo, yo he dicho que no a eso. Sí. Luis, hay ¿cierto? Hubo una discusión en algún momento más teórica, más estética en torno a la fotografía, en torno a si podía ser considerada un arte, ya una discusión antigua que recupera, ¿cierto?, esa discusión de Benjamin, de ese texto del arte en la era de la reproductibilidad técnica. ¿Cómo es tu visión acerca de la fotografía y el arte? Yo creo que hay artistas y no artistas. Y hay artistas que escogen una brocha, un lápiz, una cámara fotográfica o un piano, ¿no? El artista, el ser humano artista, busca distintas formas para expresar su mundo interior. El género a priori no creo que sea lo que lo define, es el ser humano. Entonces, para mí la fotografía es un lenguaje, sí. Eso sí que lo digo y lo afirmo y lo defiendo totalmente. Es un lenguaje propio que no tiene nada que ver con la pintura, que no tiene nada que ver con otras cosas. Tiene parentesco, pero es distinto. Es su propio lenguaje, ¿no? Y uno tiene que conocerlo, porque al conocerlo tú también conoces sus limitaciones, sus límites y su potencial, ¿no? Entonces no hay que dejarse confundir. Yo no me confundo. Hay fotógrafos que se confunden y parece que quisieran ser pintores, esto es tan viejo como la historia de la fotografía, que quisieron ser pintores y no pudieron. Entonces, como premio consuelo, hacen fotografía. Yo no, yo soy fotógrafo. Así como yo no soy escritor, soy lector y lo tengo asumido. ¿Me entiendes tú? Yo no tengo noción de mis límites, tengo noción de mis limitaciones y de mi respeto hacia la escritura. Entonces yo me sitúo en este lado, soy un lector, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, Sergio Larraín usó la fotografía en algún momento determinado de su vida para expresar su poética, su mundo interior. Sergio Larraín era un poeta. Entonces, de pronto sacó fotos, de pronto escribió poemas, dibujó, hizo varias cosas y su mundo interior aparece por... Lo que pasa es que nosotros conocemos mucho más la fotografía, pero ese fue uno de los elementos para
proyectar su mundo personal. Y eso hace también que aún hoy día sea difícil de seguir y difícil de penetrar el mundo de la fotografía de Sergio Larraín, porque Sergio Larraín no es un reportero como quiere Magnum, no es un periodista, es un poeta. Claro, ahí aparece nuevamente lo estético, y en este caso lo estético en una mirada, pero en una mirada que produce. No es una mirada que solo capta, sino que es una mirada que produce, entrega una obra. Él dice, cuando paseo la mirada por fuera, con el rectángulo en la mano, la cámara, es en mi interior que yo busco. Tú paseas la mirada por fuera, pero buscas dentro tuya. Eso es una mirada poética, ¿no? No es el periodista, es. Y es coherente con lo que señalabas tú también hace un rato, de que hay una construcción, en este caso del sujeto artista, que entrega, no es una imagen, sino que es un relato. Y un relato interior. O sea, Valparaíso de Sergio Larraín no es una guía turística de Cernatur, no, si no es para hacer turismo. Él está hablando de su soledad, él está hablando de su desamparo, ¿no? Habla de eso. Y podría haber sido cualquier otro pueblo, cualquier otra ciudad. No es una historia de Valparaíso que él está haciendo, ¿no? Entonces, ellos que van a recorrer Valparaíso creyendo que van a fotografiar el Valparaíso de Sergio Larraín, no han entendido nada, porque el Valparaíso de Sergio Larraín está en su interior. Dos cosas más. La primera, no quiero dejar de referir a tu experiencia como formador, porque hoy día la fotografía nos parece un poco más cotidiana, como que estamos más familiarizados con la foto, está hasta en el espacio doméstico, ¿no? La gente se saca selfie, la comparte en las redes sociales, que crea mundos también para compartir con otros. Tú mencionabas el estallido hace un rato. Uno va a una marcha y aparece mucha gente entregando ese registro también fotográfico. Como ¿qué le dices tú a alguien que pretende formarse en la fotografía? ¿Cómo abordas a ese estudiante asumiéndote como formador? ¿Qué es el fotógrafo? Ser fotógrafo es mirar de una manera especial, ser coherente con tu mirada interior, ser coherente con lo que tú eres, ¿no? Entonces, da lo mismo la herramienta que tú uses. La herramienta es simplemente para compartir la mirada. Yo puedo sacar fotos en la calle simplemente mirando, pero no te las puedo mostrar. Para mostrártela necesito una herramienta, que es un teléfono, una cámara fotográfica, lo que sea, ¿no? Pero ya el hecho de la mirada hace de ti un fotógrafo o no. Hay gente que puede tener máquinas maravillosas, muy caras, y que se pasea por el mundo, pero no serán nunca fotógrafos, porque no tienen la mirada, ¿no? Y a lo mejor un muchacho que tiene una máquina muy rudimentaria, que le prestan o que funciona a veces y a veces no, a lo mejor eso es un fotógrafo, porque tiene una mirada, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo trato de desarrollar en mis talleres de fotografía. ¿Cuál es tu mirada?
todos tenemos una mirada personal porque todos tenemos una memoria personal y la mirada tiene que ver con la memoria. Tú miras y te dan ganas de fotografiar algo, te des cuenta o no, porque eso tiene un eco con algo que está en tu cabeza, en tu memoria. Eso es la fotografía. Interesante lo de descubrir cuál es el punto de vista o el ángulo de visión en el que uno se sitúa, ¿no? Eso Porque eso es todo lo que importa, es tu visión personal. Yo siempre cito, ¿cuántas versiones existió de Romeo y Julieta escritas y contadas antes de la de Shakespeare? Muchísimas. Pero ¿por qué nos queda solo la de Shakespeare? Por la mirada de él, por su punto de vista, por lo que él le aportó a ese cuento, a esa historia, que era muy conocida de todo el mundo. Pero la única que nos queda es la de él, ¿no? Luis, y como para terminar, porque no quiero abusar de tu tiempo, porque estas entrevistas son pura generosidad y ante la generosidad no se puede abusar tampoco. Tú fuiste agregado cultural, has sido parte de la institución académica, has sido parte de la institución comunicacional chilena. ¿Algún comentario sobre sobre esto que llamamos institucionalidad cultural en Chile? ¿Algunos desafíos, algún balance? Sí, yo veo con preocupación el aumento de la burocracia. El otro día oí una entrevista de la ministra, espero haber entendido bien, y ella mencionaba con mucho orgullo que había nuevos recursos y que eso permitía crear instituciones en provincias. Esos aumentos de burocracia, eso son más oficinas, son más funcionarios para el ministerio, pero eso no va a redundar en la creación. Eso no aumenta el fondo no va a ayudar al creador ese que está desesperado por tener. ¿Qué quiere un creador? Que le regales tiempo, que lo liberes de un tiempo para liberarse de hacer un trabajo que no le interesa y poder hacer algo que quiere hacer. Eso es tan simple como eso, ¿no? Entonces, más institucionalidad no me gusta, no me gusta eso. Creo que es la senda equivocada, ¿no? Ojalá haya entendido bien yo, pero no me gusta eso, ¿no? Y por lo demás yo creo que un ministro de la cultura me gustaría que fuera capaz de crear el gran sueño, ayudar a crear el gran sueño del país que queremos ser. Que sueñe. Los ministros de cultura como en algún momento tuvo Francia, como Malraux, como Jacques Lang, eran sueños de cultura. Ya se vería, después estaba un subsecretario, otro que se veía, y vería si habían los recursos para implementar eso. Pero sobre todo el Ministerio de Cultura tiene que ser el que proyecte la utopía, el sueño que no tenemos en este momento. El que sueña vive en dos veces, dicen por ahí. Y una pregunta que me surgió ahora, que podría haberte la hecho antes, pero tiene que ver con tu pasión literaria, lo voy a decir. ¿Cómo te llevas con las metáforas? Porque también uno podría pensar que la foto es realidad. Sí, no, yo creo que hay en la foto también hay una gran parte de metáfora. Hay una gran parte de metáfora.
en la fotografía. Sí. La fotografía que yo miro es lo que yo quiero ver. Yo tengo interpretación sobre ciertas fotos que a mí me apasionan y me cuento todo un cuento sobre esa fotografía, pero a lo mejor si el fotógrafo estuviera ahí y me mirara, me diría, oye, yo no quise hacer eso, no importa, pero tú me abriste una puerta y por esa puerta me metí yo y yo inventé esto. Y eso es lo que da la fotografía, te da esa posibilidad, ¿no? No significa que lo que yo imagino, lo que yo pienso o lo que yo siento es lo mismo que lo que pensó el fotógrafo. No, no tiene por qué ser igual. Sí, te voy a leer algunos nombres porque te dejaron saludos y hay un par de comentarios también. Bueno, te voy a mencionar los nombres porque a lo mejor hay gente que puedes conocer tú para que sepas. MSB Araya, Rafael Herrera, Vale Jara, Eduard Martínez, Felipe Molina, Rommel Ruiz y Mónica de Pablo. Rommel Ruiz, que está en Lolol, dice, bueno, comenta que un muy bello trabajo el que realiza don Luis y manifiesta respetos a tu obra. Después Vale Jara dice que tu fotografía tiene tanta poesía como tú. Y la misma Vale Jara señala qué importante es lo que dice respecto de cómo fueron tus inicios en el registro de la fotografía escénica. Sobre todo la importancia de fortalecer la propia mirada del autor desde lo cotidiano. Y bien, Luis, yo solo mencionar los agradecimientos por parte de la Universidad Católica Silva Enrique, de la Casa de los 10 que generan este espacio. Agradecer principalmente al Instituto de Filosofía y a la Escuela de Artes y Humanidades de esta universidad. Agradecer también a un par de auspiciadores que tenemos. Tenemos que ir a visitar el restaurante Giratorio y a la viña Ventisquero. Ha sido un placer conversar contigo esta noche y espero que nos podamos ver pronto. Es muy necesario espacios de conversación. Sí, hay harto que testimoniar y que poder divulgar más allá de lo que hacen los medios de comunicación más convencionales. Sí, así es. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo y hasta luego. Muy buenas noches. Gracias.